Helen estaba revisando otro manuscrito de un aspirante a escritor cuando sonó el primer trueno tras la ventana de la redacción. Levantó la vista de las páginas manchadas de rotulador rojo y miró el reloj. Eran las 5 menos cuarto. El manuscrito necesitaba atención inmediata, pero hoy era un día especial, el 20º aniversario de su relación con Paul, y había prometido llegar pronto a casa. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de su marido decía: «Tengo una reunión con un editor. Llegaré tarde». Helen colgó la pantalla del teléfono. Esos mensajes se habían convertido en algo habitual últimamente, al igual que las largas tardes en una casa vacía. Recogió los papeles en el bolso. Podía terminar el trabajo en casa. Al fin y al cabo, así era como Paul y ella se habían conocido. Ella había dictaminado su primera novela, la que le había hecho famoso. Los pasillos de la editorial estaban vacíos, solo había luz en el despacho del fondo, donde trabajaba Marta, la redactora jefe, una vieja amiga suya. En casa, lo primero que hizo Helen fue mirar el buzón. Entre las facturas y los folletos publicitarios había un sobre con una invitación a una velada literaria. Paul figuraba como invitado de honor. Extrañado, no había dicho nada sobre el evento. Se hizo el silencio en la casa. Helen encendió las luces del salón, donde las estanterías ocupaban todas las paredes desde el suelo hasta el techo. Muchas ediciones estaban autografiadas por escritores famosos, una especie de crónica de su vida en común. En la repisa de la chimenea había fotografías. Su boda, la presentación del primer libro de Paul, un viaje a Europa 5 años atrás. Subió al despacho de su marido. Todo seguía igual. La vieja máquina de escribir que Paul guardaba como un talismán, las pilas de manuscritos, las notas garabateadas con su letra ilegible. Solo que antes siempre había compartido con ella nuevas ideas, leído en voz alta los capítulos que acababa de escribir, pedido consejo. Ahora la puerta del estudio estaba cada vez más cerrada. Helen se sentó en su escritorio, en un rincón del salón, y sacó un manuscrito. La joven autora estaba escribiendo sobre el amor, la traición y el perdón, temas eternos, pero qué banales parecían ahora aquellas páginas. Un rotulador rojo se deslizaba por las líneas, tachando epítetos innecesarios y corrigiendo errores gramaticales. El sonido de la llave girando en la cerradura llegó a eso de las 9. Paul parecía cansado, pero sus ojos brillaban de un modo extraño. Olía a lluvia y a perfume ajeno, un ligero aroma floral que Helen nunca usaba. «Siento lo de la reunión», dijo, besándole la mejilla. «El editor insistió en cambios en el último capítulo. Ya sabes lo insistente que es». Helen lo sabía. También sabía que su editor, Michael Stone, llevaba una semana de viaje de negocios en Seattle, pero permaneció en silencio, se limitó a asentir y volvió al trabajo. Paul subió a su despacho y pronto se oyó el familiar repiqueteo de las teclas del portátil. Cenaron aparte. Paul dijo que no tenía hambre. Helen se sentó en la cocina mirando por la ventana la calle mojada tras la lluvia. 20 años atrás, en una tarde lluviosa como aquella, se habían besado por primera vez. Por aquel entonces, Paul era un aspirante a escritor con ojos ardientes y grandes planes, y ella una joven editora que creía en su talento. El teléfono de Paul sonó en algún lugar del piso de arriba. Luego se oyeron sus pasos. Había bajado a la cocina a por café. «¿Nueva idea para un libro?», preguntó Helen. Siempre trabajaba hasta tarde cuando le venía la inspiración. «Sí, eso parece», respondió él sin mirarla a los ojos. Más tarde, tumbada en la cama, Helen escuchaba a su marido trabajar en su estudio. Antes, el sonido de Paul al teclear la arrullaba, la hacía sentir cómoda y segura. Ahora, cada pulsación de las teclas le producía un dolor ensordecedor en el pecho. No podía explicar qué había cambiado exactamente, solo que en algún momento había habido una distancia entre ellos que cada día era mayor. Y al otro lado de la ventana la lluvia seguía cayendo,
difuminando los límites entre el día que había pasado y el que estaba por venir, entre la realidad y los recuerdos de aquellos tiempos en los que su historia acababa de comenzar. La velada literaria se celebró en una vieja mansión del centro de la ciudad, donde se encontraba la biblioteca municipal. Helen estaba sentada en primera fila, mirando cómo Paul leía un pasaje de su nueva novela. Se sabía el texto de memoria. Él le había enseñado el manuscrito hacía 3 meses, cuando empezó a trabajar en el libro. En la sala se respiraba el ambiente habitual de una velada creativa, luces tenues, susurros silenciosos, interrumpidos de vez en cuando por el chasquido de las cámaras. Helen miró distraídamente a los asistentes, que en su mayoría eran asiduos a este tipo de actos, asiduos a las reuniones literarias. Le llamó la atención una chica desconocida sentada a 2 filas de ella. A diferencia del resto del público, ella mantenía la mirada fija en Paul, captando cada una de sus palabras con una extraña admiración. Tras la lectura, comenzó la tradicional sesión de autógrafos. Helen estaba junto a la mesa de bebidas hablando con Martha cuando la misma chica se acercó a Paul. «Señor Wright, sus libros me han cambiado la vida», le dijo con voz temblorosa. Paul levantó la vista del libro que estaba firmando y Helen notó el cambio en su rostro. «Llámeme Paul». Sonrió con esa sonrisa especial que Helen recordaba de sus primeros encuentros. La chica se presentó, Jane Michigan, una aspirante a escritora. Le entregó a Paul una delgada carpeta con un manuscrito. «Estaré encantada de oír lo que piensas». Martha canturreó en voz baja. «Qué predecible. Otro pretendiente con un manuscrito». Pero Helen se dio cuenta de que esta vez algo era diferente. Paul, que normalmente declinaba educadamente tales peticiones, cogió la carpeta y empezó a preguntar a Jane sobre sus escritos. Más tarde, mientras conducían de vuelta a casa, Paul se mostró desacostumbradamente animado. «Hay algo en sus letras, un diamante en bruto, seguro, pero con potencial». Helen permaneció en silencio. En sus 20 años como editora había aprendido a reconocer el verdadero talento y estaba claro que no era la capacidad literaria de Jane. La semana siguiente, Paul se reunió varias veces con Jane en un café cercano a la oficina del editor para hablar de las revisiones, le explicó. Helen los vio por casualidad a través de la ventana. Jane hablaba con emoción, gesticulando enérgicamente, y Paul escuchaba con la misma atención que antes había escuchado los relatos de Helen sobre los libros que había leído. El editor también notó el cambio. «Paul viene más a menudo», comentó una vez Susan, la secretaria, «aunque antes prefería trabajar desde casa». Helen fingía estar completamente absorta en la lectura del manuscrito. No quería hablar de su marido con sus colegas, pero ella misma había notado su reciente transformación, como si hubiera rejuvenecido 10 años. Jane también empezó a aparecer en la editorial. Traía capítulos revisados, consultaba con los editores, pero lo más frecuente era encontrarla en el despacho de Paul. A través de la puerta abierta, Helen podía verlos inclinados sobre el texto y oír la risa de Jane. Sonora, sincera, muy joven. En la tradicional reunión de los viernes del consejo de redacción, Paul se ofreció inesperadamente a llevarse el manuscrito de Jane para trabajar en él. «Tiene una mirada fresca, un estilo inusual», dijo, y Helen vio cómo se le iluminaban los ojos. Martha la miró con simpatía, pero Helen mantuvo su calma profesional. «Claro, vamos a ver», le tendió la mano para que le diera el manuscrito. Aquella tarde leyó el texto de Jane, intentando ser objetiva. La historia era ingenua, torpe en algunos puntos, pero realmente tenía algo, una sinceridad de la que a menudo carecían los escritores experimentados. Paul estaba sentado en su despacho, trabajando en otro capítulo de su propia novela. En el pasado siempre le había pedido su opinión sobre nuevos autores, pero ahora ni siquiera le preguntaba qué pensaba del texto de Jane.
A la siguiente velada literaria, Jane acudió con un vestido nuevo. Se sentó en primera fila donde solía sentarse Helen. Después de la lectura, Paul invitó a todos a un buffet, y Helen observó cómo la joven escritora se movía con gracia entre los invitados, encontrándose de vez en cuando sentada junto a su marido. Una velada encantadora, ¿verdad? Martha le tendió una copa de vino a Helen. ¿Qué te parece el nuevo talento? Helen observó a Paul discutir animadamente con Jane, inclinándose más cerca de ella de lo que la decencia exigía. Uno esperanzador, respondió, dando un sorbo a su vino. Martha negó con la cabeza. Helen, verás. Pero Helen la interrumpió. Veo a un joven escritor con talento que tiene la suerte de encontrar un buen mentor. En casa, Paul estaba desacostumbradamente callado. Subió a su estudio justo después de cenar, sin siquiera darle a Helen el beso de buenas noches que solía darle, y se quedó sentada en el salón durante largo rato, releyendo el manuscrito de Jane, tratando de averiguar qué había en aquellas líneas tentativas que tenían a su marido tan enganchado. Tal vez fuera el hecho de que el texto le recordaba a sus propios primeros escritos, igual de sinceros y sin pulir. O tal vez era que Jane lo miraba como la propia Helen lo había mirado una vez, con admiración y fe en su talento. Últimamente, Paul había empezado a salir de su despacho con más frecuencia. Si antes podía pasarse semanas trabajando en un nuevo libro, ahora siempre encontraba motivos para marcharse. Reuniones con lectores, consultas, encuentros repentinos con el editor. Helen no hacía preguntas, solo tomaba nota de estos cambios para sí misma. En el trabajo estaba inmersa en un nuevo proyecto: preparar una serie de autores jóvenes para su publicación. Entre los manuscritos estaba la obra de Jane. Martha insistió en que el texto se entregara a otro editor, pero Helen objetó. Soy una profesional. Además, ¿quién conoce el estilo de Paul mejor que yo y puede distinguir su influencia de la propia voz de la autora? Las llamadas aumentaron hacia mediados de mes. Paul empezó a salir de la habitación cuando sonaba el teléfono, o a hablar tan bajo que Helen no entendía nada. Una mañana se despertó susurrando en el porche. Eran solo las 6 de la mañana. No, ahora no puedo hablar. Sí, claro. Intentaré estar aquí a las 2. Las cosas también habían cambiado en la editorial. Paul solía pasarse por su despacho de camino a casa de Martha, pero ahora a menudo lo veía pasar por delante de su puerta sin ni siquiera mirar en su dirección. Una mañana, la secretaria de Susan le llevó una carpeta de papeles y comentó con indiferencia. Parece que su marido ha encontrado una nueva musa. Lleva 2 horas en la sala de conferencias con esa chica. Gracias, Susan. Pon los documentos en el escritorio. Helen ni siquiera levantó la vista del monitor. Esa tarde, Martha llamó. Escucha, tengo aquí el borrador final del manuscrito de Jane. Hay tantas ediciones de la mano de Paul que es difícil saber de quién es el texto. Siempre tuvo un don especial para los jóvenes talentos. Helen trató de mantener la voz uniforme. Helen, ya basta. Puedes ver lo que está pasando. Veo que mi marido está ayudando a una aspirante a escritora. ¿No es eso lo que hemos estado haciendo durante los últimos 20 años? El silencio se hizo en el auricular. En casa, Helen se dio cuenta de que Paul era cada vez más meticuloso con su aspecto. Camisas nuevas, perfumes caros, una suscripción al gimnasio. Se afeitaba 2 veces al día y pasaba mucho tiempo mirándose al espejo, cosa que nunca había hecho antes. Decidí cuidarme, explicó en respuesta a su pregunta no formulada. Un escritor tiene que tener buen aspecto en público. Helen asintió y volvió a leer el manuscrito. Había aprendido a no hacer preguntas innecesarias, pero las llamadas continuaron. Una tarde, cuando Paul salió al jardín a hablar, ella oyó un fragmento de conversación. No, amor, no te preocupes. Ya lo arreglaré. Sí, claro. Nos vemos mañana. Helen estaba sentada en la oscura cocina, con una taza de té frío entre las manos.
En sus 20 años de matrimonio habían desarrollado sus propias tradiciones, cenas juntos, conversaciones sobre libros que habían leído, paseos dominicales. Ahora Paul se saltaba las cenas cada vez con más frecuencia, y los libros sin tocar que ella le traía del trabajo se acumulaban en su estudio. La gota que colmó el vaso fue una llamada de Susan. Señora Wright, siento molestarla, pero su marido quería que le dijera que no puede ir a la feria del libro con usted este fin de semana. Dice que tiene una reunión importante con su editor. Gracias, Susan. Helen colgó el teléfono y echó una larga mirada por la ventana. Hacía meses que habían planeado este viaje. Paul tenía que presentar allí su nuevo libro. Por la tarde fue a su despacho, aparentemente para dejarle el correo. El manuscrito de Jane estaba sobre la mesa, lleno de notas. Algunas páginas estaban escritas en su totalidad. Era evidente que Paul había reescrito escenas enteras. Al lado había un cuaderno con esbozos de líneas argumentales. Helen reconoció la letra de su marido, pero las ideas no eran suyas, demasiado ingenuas, demasiado románticas. El teléfono de Paul tintineó. Había llegado un mensaje. Cogió rápidamente el contestador, pero Helen tuvo tiempo de ver el nombre del remitente en la pantalla. «Lo siento, tengo que cogerlo», murmuró y salió del despacho. Helen se quedó de pie en medio de la habitación, mirando los lomos de los libros de las estanterías. Aquí estaba toda su vida de escritor, desde su primera novela torpe hasta sus últimos bestsellers. Recordaba haber trabajado en cada libro, recordaba cómo se había alegrado de los éxitos y cómo había soportado los fracasos. Ahora el estudio estaba lleno de manuscritos ajenos, de historias ajenas, de vidas ajenas. Por la noche, Paul anunció que se marchaba una semana. «Necesito trabajar en un nuevo libro en silencio. He alquilado una cabaña en el campo». Helen ni siquiera se molestó en preguntar dónde. Se limitó a asentir y a desearle un trabajo productivo, y por la noche permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando los sonidos de la casa vacía e intentando averiguar en qué momento sus vidas habían empezado a cambiar. Por la mañana, encontró una nota en la mesa de la cocina. «No me pierdas, te llamaré esta noche». La letra era descuidada, apresurada, nada que ver con la pulcra escritura habitual de Paul. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Después de todo, ella también tenía trabajo, manuscritos que necesitaban atención. La vida seguía, aunque todo a su alrededor cambiara a un ritmo alarmante. El extracto bancario llegó, como de costumbre, a principios de mes. Helen lo revisó mientras tomaba su café matutino, anotando mentalmente los gastos habituales: facturas de servicios públicos, alimentos, suscripciones a revistas literarias. De repente, una serie de transacciones desconocidas llamaron su atención. El restaurante Le Petit Jardin, al que ella y Paul solo iban en ocasiones especiales. La boutique de Elizabeth, una costosa tienda de ropa femenina. El salón de joyería Cartier. Dejó el extracto a un lado y miró por la ventana. El coche nuevo de Paul estaba aparcado en la entrada, otra compra inesperada del último mes. Necesitaba un coche ejecutivo para las reuniones con los editores, había explicado entonces. En el trabajo, Helen se topó con Jane en la máquina de café. Llevaba un elegante vestido de seda, como los que vendían en Elizabeth's. «Buenos días, señora Wright. ¿Va a venir Paul hoy? Tenemos una cita a las 2. No llevo su agenda». Helen revolvió azúcar en su café, «pero su despacho está libre». Jane se animó. «Gracias. Estamos trabajando en un nuevo capítulo. Paul dice que por fin se me da bien transmitir sentimientos reales». Helen asintió y se dirigió a su despacho. Unas horas más tarde, vio a Paul y Jane saliendo del edificio. Él le sujetó la puerta y la ayudó a subir al coche, el mismo coche nuevo de los ejecutivos. Por la noche, mientras revisaba el correo, Helen encontró la factura del restaurante apilada detrás de la cómoda. Le Petit Jardin, cena para 2, una botella de vino caro y postre.
La fecha coincidía con el día en que Paul había dicho que llegaría tarde a una reunión con un agente literario. En el dormitorio, Helen tocó accidentalmente su chaqueta. Un pequeño cheque de Cartier cayó del bolsillo. Cogió el papelito y lo desdobló. Una pulsera de oro grabada. Paul nunca le regalaba joyas. Decía que eran demasiado cursis. ¿Qué buscas? Su voz la sorprendió. Estaba colgando la chaqueta, le tendió el cheque. ¿Se te olvidó tirarlo? Paul se apresuró a meter el papelito en el bolsillo. Oh, esto es un regalo para Martha. Se acerca su aniversario. El cumpleaños de Martha es en septiembre. ¿En serio? Debo haberme confundido. Durante la cena, Paul habló de los progresos de Jane. Aprende rápido. Verás, hay algunos autores que tardan años en explicar lo básico, y luego están estas pepitas. ¿Y con qué frecuencia os reunís? Según sea necesario, se encogió de hombros. Ya sabes lo importante que es apoyar a los jóvenes talentos. Helen lo sabía. También sabía que en 20 años de edición, Paul nunca había prestado tanta atención a los aspirantes a escritores. Al día siguiente, Susan le trajo un contrato para que lo firmara. Señora Wright, la señorita Michigan me pidió que le diera el manuscrito al señor Wright, pero no está. ¿Quizá podría llevárselo usted? Helen cogió la carpeta. En la primera página había una dedicatoria. A Paul, que me enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. La letra era femenina, con rizos. Por la noche, encontró una entrada de teatro usada en el bolsillo de su camisa, de la semana pasada, cuando supuestamente había estado en un seminario literario. En la guantera del coche había una entrada sin usar para la misma producción. Helen miró la fecha. Esta noche. Hoy llego tarde, dijo Paul durante el desayuno. Reunión importante con el editor. En el teatro, se quedó helado con una taza de café en la mano. ¿Qué? Nada. Que tengas un buen día. Pasó la tarde revisando viejas fotografías. Aquí está Paul en la presentación de su primer libro, joven, emocionado, mirándola con adoración. Aquí están en París, él leyéndole poesía en el puente Mirabeau. Aquí está la Nochebuena del año pasado. ¿Cuándo fue la última vez que la miró así? El teléfono de Paul sonó varias veces mientras estaba en la ducha. Helen vio el nombre en la pantalla. Jane. Más tarde, le oyó hablar en voz baja en el estudio. No, no va a funcionar esta noche. Lo sé, cariño, pero tienes que tener cuidado. El fin de semana, Paul dijo que iba a una feria del libro en una ciudad vecina. Helen vio por casualidad en su teléfono una reserva en un restaurante rural, el mismo en el que él se le había declarado una vez. Martha llamó el domingo. ¿Cómo estás? Bien, trabajando en un nuevo manuscrito. Helen, tú y yo nos conocemos desde hace 20 años. Puedo ver lo que está pasando. No pasa nada, Martha, solo la vida. Pero esa noche, cuando Paul llegó a casa con la nueva historia sobre la feria del libro, olía a un perfume familiar, el mismo perfume que Helen había visto en la tienda de Elizabeth. Se quedó sentada en su estudio hasta bien entrada la noche, releyendo el manuscrito de Jane. La historia trataba de una joven escritora que se enamora de un autor famoso. Algunas escenas eran tan realistas que parecían reales. Helen reconoció los lugares, el mismo restaurante, el mismo teatro, el mismo bridge. En el bolsillo de la chaqueta de Paul encontró el programa de la obra. 2 nombres rodeados por un corazón. En su agenda había notas cifradas con iniciales. En su cartera, una fotografía oculta tras sus tarjetas de crédito. Pero lo más importante era ver su mirada cuando hablaba de Jane, la misma mirada con la que una vez la había mirado a ella. Helen los había visto juntos por primera vez por casualidad. Aquella tarde se había quedado hasta tarde en la oficina, revisando los manuscritos atrasados. El trabajo era la única vía de escape de sus pensamientos obsesivos últimamente. Al salir de la editorial,
decidió caminar hasta el aparcamiento, situado a un par de manzanas. En un pequeño restaurante de la esquina sonaba música a todo volumen. A través de los grandes ventanales podía ver una acogedora sala iluminada por tenues luces. Helen aminoró el paso involuntariamente, y entonces su mirada se posó en una figura familiar. Paul estaba sentado en una mesa al fondo de la sala, inclinado hacia su compañera. Jane hablaba apasionadamente, y él la miraba con esa media sonrisa especial que Helen había creído una vez reservada para ella. Los plazos empezaban a ser un problema en el trabajo. Helen, siempre conocida por su puntualidad, empezó a incumplir los plazos de entrega del material editado. Marta la llamó a su despacho. ¿Qué ocurre? El tercer manuscrito en un mes llega tarde. Lo siento, he estado un poco distraída últimamente. ¿Tal vez deberías tomarte un tiempo libre? Helen negó con la cabeza. No, el trabajo es lo único ahora mismo. No terminó, pero Martha asintió comprensiva. En casa reinaba un silencio insoportable. Paul casi había dejado de trabajar en su despacho y prefería reunirse con aspirantes a autores, en cafés o en la biblioteca. Su nueva novela, que debería haber terminado a finales de mes, se había estancado a la mitad. Una crisis creativa, explicó a su editor. Lleva tiempo encontrar la dirección adecuada. Mientras tanto, el manuscrito de Jane iba creciendo, adquiriendo las características de una novela en toda regla. Helen encontraba a veces borradores de su trabajo juntos, páginas escritas a dos caligrafías, notas en los márgenes que se continuaban mutuamente. Una mañana, Paul anunció que iba a asistir a un taller de escritura en una ciudad vecina. Durante 3 días, dijo, haciendo las maletas. Te llamaré cuando llegue. Helen permaneció en silencio. Ya había visto en el correo de la editorial el aviso de que el seminario se había cancelado por enfermedad de la organizadora. Esa misma tarde Susan le envió un mensaje. Vi a tu marido en River House con ese nuevo escritor. No quería decírtelo, pero deberías saberlo. Adjunta al mensaje había una foto borrosa. Paul y Jane entrando en el vestíbulo del hotel. Helen borró el mensaje y volvió al trabajo. Sobre la mesa había otro manuscrito, una historia de amor de una aspirante a escritora, una historia sobre la infidelidad, la traición y el perdón. Empezó a leer, pero las líneas se desdibujaron ante sus ojos. La editorial empezó a susurrar a sus espaldas cada vez con más frecuencia. Un día escuchó a los editores junior hablando en la sala de descanso. Pobre señora Wright. Todo el mundo lo sabe y ella finge que no pasa nada. Dicen que Jane es la que deliberadamente les tendió una trampa. Silencio. Podría oír. Helen pasó con la cabeza en alto. Un nuevo lote de correcciones del manuscrito de Jane esperaba en su escritorio. Paul había insistido en que ella fuera la editora principal del proyecto. Esa tarde encontró un sobre con fotografías en su buzón, sin firma ni remitente. Las fotos mostraban a Paul y Jane en distintos lugares de la ciudad, en un parque, en un café, a la entrada de un teatro. La última foto los mostraba besándose fuera del coche de Paul. Helen quemó las fotos en la chimenea, viendo cómo las llamas devoraban el papel satinado. Durante el fin de semana, Paul dijo que tenía que trabajar en un nuevo capítulo. Helen le vio entrar en el coche. En el asiento del copiloto había un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Jane. Lo había mencionado una vez en una reunión editorial. Martha intentó hablar con ella. No puedes seguir viviendo así. Tienes que hacer algo. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Exigir una explicación? Somos adultos. A veces los adultos también tienen derecho a emocionarse, pero Helen no sabía cómo hacer una escena. Siguió trabajando en manuscritos, cocinando cenas, charlando, solo que ahora se quedaba más a menudo en la oficina, y los fines de semana encontraba motivos para visitar a los amigos o ir a la biblioteca. Paul incluso parecía agradecido por este acuerdo tácito.
Estaba más alerta, llamaba más a menudo si se retrasaba y cumplía fielmente con sus obligaciones domésticas. Pero ahora su mirada siempre se deslizaba más allá de ella y sus caricias se volvieron formales, un breve beso en la mejilla antes de marcharse, un mecánico buenas noches antes de irse a la cama. Una noche le encontró la tarjeta de un hotel en el bolsillo de la chaqueta. En otra ocasión, el recibo de una joyería por un anillo de zafiro, facturas de restaurantes, entradas de teatro, recibos de tiendas de ropa femenina, rastros de otra vida que él se esforzaba por ocultar. Y luego estaba aquel encuentro en el parque. Helen se dirigía a comer cuando los vio en el banco. No se habían besado, no se habían cogido de la mano, solo estaban sentadas una al lado de la otra, y Jane había estado leyendo algo en voz alta de un cuaderno. Pero había tanta intimidad en la escena, tanta felicidad silenciosa, que Helen se sintió como una ladrona espiando a través de la ventana de otra persona. Aquella noche fue la primera vez que no preparó la cena. Paul no se dio cuenta. Llegó tarde y subió directamente a su estudio. Paul se había vuelto más ingenioso en sus excusas. Ahora cada ausencia tenía una explicación plausible, respaldada por documentos, invitaciones a reuniones literarias, cartas de editores, programas de conferencias. Incluso empezó a traer recuerdos de supuestos viajes de negocios, imanes de nevera, postales, dulces locales. En la editorial, Helen escuchó a Jane hablando con uno de los empleados subalternos en la sala de descanso. «No puedo seguir así», le temblaba la voz a Jane, escondiéndome constantemente, inventando excusas. Ayer me tropecé con ella en el pasillo, casi me desmayo. ¿Qué dice? Dice que lo solucionará pronto, pero a medida que pasa el tiempo, nada cambia. Helen cerró la puerta en silencio y volvió a su despacho. Había otro manuscrito sobre la mesa que necesitaba edición, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Últimamente le costaba cada vez más concentrarse en su trabajo. Marta la llamó después de comer. El editor no está contento con el ritmo de trabajo. 3 autores se han quejado de retrasos en la edición. Se lo compensaré. Helen, ¿por qué no te tomas unas vacaciones? Tómate unas vacaciones, pon tu mente en orden. ¿Qué voy a hacer en vacaciones? ¿Sentarme en casa y esperar a que a mi marido se le ocurra otra excusa para sus ausencias? Se tropezó con Paul en el pasillo. Salía de la sala de conferencias donde estaba teniendo otra sesión de asesoramiento con Jane. Casi se rozaron, y Helen notó un rastro de carmín en su cuello. «Tienes un poco de...», señaló su cuello. Paul sacó apresuradamente un pañuelo. «Oh, eso es... debe ser del café». Por la noche trajo a casa entradas para el teatro. «Quiero enmendar mis perpetuas ausencias». Helen aceptó IR. Durante la obra se dio cuenta de que Paul miraba el móvil de vez en cuando, ocultando la pantalla de su vista. En el intermedio se cruzaron con Jane, que estaba con una amiga, la misma empleada de la sala de descanso. Paul asintió débilmente, fingiendo que apenas la conocía. Jane palideció y se apresuró a darse la vuelta. En casa, Helen encontró el programa de la obra en el bolsillo de su chaqueta, con un número de teléfono escrito con una letra rizada que le resultaba familiar. En el cuarto de baño encontró un frasco de perfume de mujer. Se olvidó de tirarlo después de la entrevista con la periodista, le explicó Paul. Las cosas empeoraban en el trabajo. Helen mezclaba ediciones, omitía errores, olvidaba reuniones con autores. Ella, que antes era conocida por su meticulosidad, ahora tenía dificultades para concentrarse en las tareas más sencillas. Jane también lo estaba pasando mal. Su nuevo manuscrito se había estancado. Una crisis creativa, explicaba en las reuniones editoriales. Helen la veía secarse furtivamente las lágrimas en el retrete, fumar nerviosa en el aparcamiento, estremecerse cada vez que sonaba el teléfono. Una mañana, Paul se olvidó el teléfono en casa. Helen lo encontró en la mesa de la cocina. La pantalla se iluminaba de vez en cuando con mensajes entrantes.
No se molestó en leerlos, guardó el teléfono en el bolso y se lo llevó a su marido a la editorial. «Gracias», dijo él, evitando su mirada. «No sé qué haría sin ti». Ese mismo día, Helen le oyó hablar con Jane en una sala de conferencias vacía. «Ten paciencia durante un tiempo. No puedo dejarlo todo así, ¿te das cuenta?» «¿Y yo? ¿Debo esperar? ¿Fingir que no pasa nada?» «Cariño, lo acordamos». Helen cerró la puerta en silencio. En su despacho abrió el portátil. Tenía que revisar las ediciones de la nueva novela, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Por primera vez en 20 años de trabajo, no podía concentrarse en el texto. Por la noche, Paul dijo que se iba a un taller de escritura en otra ciudad. Recogió sus cosas, la besó en la mejilla y prometió llamarla. Helen asintió, sin levantar los ojos del libro. Una hora más tarde, Susan le envió una foto de Paul y Jane subiendo a un taxi a la salida del Grand Hotel. Esa noche tomó somníferos por primera vez. Por la mañana, llegó tarde al trabajo. Confundió una reunión con un autor importante. Olvidó enviar las revisiones urgentes a la imprenta. Marta la llamó a su despacho y le puso en silencio una solicitud de excedencia sobre la mesa. «Fírmala, está fuera de discusión». Helen la firmó. Al fin y al cabo, tenía un montón de días de vacaciones sin utilizar. Pero, ¿qué iba a hacer con ese tiempo? ¿Sentarse en casa y esperar a que a su marido se le ocurriera otra historia sobre un taller de escritores? ¿O pasear por la ciudad temiendo encontrárselos en algún café o parque? Paul volvió 3 días después, bronceado, descansado, con regalos para ella e historias de fructíferas conversaciones con colegas. Helen escuchaba, asentía, hacía las preguntas adecuadas. Había aprendido a llevar la máscara tan bien como él. Helen empezó el primer día de sus vacaciones abriendo su agenda y anotando todas las fechas de los viajes de negocios de Paul en los últimos 6 meses. Era una lista impresionante. Sacó extractos bancarios, cheques, facturas de restaurantes, todo lo que había ido acumulando en los últimos meses sin saber por qué. Surgía un panorama interesante. Cada viaje de negocios iba acompañado de gastos en restaurantes, hoteles y tiendas que Paul no había mencionado en sus relatos. Helen comprobó metódicamente las fechas y los importes, anotando las discrepancias. Sonó el timbre. Era Sara, una vieja amiga que habían conocido antes de que Helen y Paul se casaran. Hacía meses que no se veían. Sara trabajaba como periodista y a menudo estaba fuera por negocios. «He oído todo tipo de rumores», dijo Sara, acomodándose en una silla con una taza de té. «Pero he preferido enterarme por ti». Helen le mostró sus notas. Sara silbó. «Y te has convertido en toda una detective. Más bien contable, contando los gastos de los demás». Sara se quedó callada un momento y luego dijo con cuidado: «Los he visto juntos, el mes pasado, en ese pueblecito de la costa donde estaba haciendo un reportaje. No se fijaron en mí y no me molesté en acercarme». Helen asintió. Tenía una reunión con un editor en la capital ese fin de semana. Parecían felices, siento decirlo. Por la noche, David, su amigo común y agente literario de Paul, llamó. «Helen, tenemos que vernos, tenemos que hablar». Quedaron en un pequeño bar a las afueras de la ciudad. David parecía avergonzado. «Debería haberlo dicho antes. Paul me está utilizando como tapadera. Cuando dice que está saliendo conmigo...» «Lo sé», le interrumpió Helen. «Cuéntame mejor, ¿cuánto hace que empezó?» «¿Recuerdas aquella velada literaria, cuando surgió por primera vez?» Helen recordó. También recordó cómo había cambiado Paul desde aquel encuentro, como si hubiera rejuvenecido 10 años. Al día siguiente fue a la biblioteca donde Paul solía celebrar reuniones creativas. La bibliotecaria, una dulce mujer de mediana edad, conocía a ambos desde hacía años. «Ah, esa chica», asintió cuando Helen inició cautelosamente una conversación sobre Jane.
Venía a todas las reuniones con el señor Wright. Se sentaba en primera fila y anotaba cada palabra. Y luego empezó a quedarse después de las reuniones, para hablar de su trabajo, para mostrar sus escritos. En la cafetería frente a la editorial, Helen conoció a Mike, el camarero que conocía todos los cotilleos de la oficina. A menudo se sientan aquí juntos. Él pide un café especial para ella, con nata montada y caramelo, y siempre pide la cuenta en efectivo. En casa, Helen encontró viejas invitaciones a eventos literarios. Algunas tenían anotaciones de Paul, fechas, horas, lugares de reunión. Las cotejó con sus propias notas. Todas coincidían. Marta llamó. ¿Cómo estás? Investigando. ¿Y qué encuentras? Resulta que era un idiota ciego. No, objetó Marta. Es que has pasado demasiado tiempo confiando en un hombre en el que estás acostumbrada a confiar. Por la noche llegó un mensaje de Susan. Una foto de Paul y Jane saliendo de una joyería. Un anillo brillaba en el dedo de Jane. Helen fue a esa tienda. La dependienta se acordaba de ellos. Una pareja encantadora. Él eligió un anillo de zafiro para ella. Dijo que era el color de sus ojos. En el buzón, Helen encontró una factura del hotel, el mismo en el que ella y Paul habían pasado la luna de miel. Había quedado con Jane allí. Releyó el manuscrito de Jane, la historia de una joven escritora que se enamora de un autor famoso. Algunas escenas parecían demasiado realistas: paseos por el paseo marítimo, conversaciones en cafés, reuniones secretas en hoteles. Paul volvió tarde. Otra reunión con el editor. Olía a perfume familiar. Tenía restos de pintalabios en la camisa. En el bolsillo, entradas para el teatro de mañana. ¿Qué tal el día?, le preguntó, evitando su mirada. Productivo, respondió Helen. Aprendí muchas cosas nuevas. Subió a su despacho y sacó la carpeta donde había guardado todas las pruebas de su doble vida: fotografías, cheques, notas, facturas, una historia de amor contada en el lenguaje de las transacciones bancarias y las pruebas fortuitas. Sonó el teléfono de Paul. Un mensaje de Jane. Salió al porche para hablar. Helen oyó retazos de conversación. No, cariño, no puedo esta noche. Sí, me acuerdo de lo del teatro. Por supuesto, yo también te echo de menos. Abrió el portátil y empezó a escribir. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras fluían con facilidad. Una historia sobre una mujer que reúne pruebas de la traición de su marido, convirtiendo su dolor en un análisis frío y desapegado de los hechos. Helen puso 2 copas y una botella de vino sobre la mesa. La había comprado hoy, la misma que Paul y ella habían bebido en su primera noche juntos. Él tenía que volver de otra reunión de negocios en cualquier momento. La puerta principal se abrió a las 10 en punto. Paul se quedó helado en el umbral del salón cuando vio la mesa puesta y a su mujer sentada en el sillón. ¿Estamos de vacaciones? Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió vacilante. Toma asiento. Helen sirvió el vino en copas. Tenemos que hablar. Paul se sentó lentamente en la silla de enfrente. De nuevo había restos de carmín en su camisa. Ni siquiera se había molestado en cambiarse de ropa después de conocer a Jane. ¿Recuerdas dónde bebimos este vino por primera vez? Helen le tendió su copa. En aquel pequeño restaurante del paseo marítimo. Bebió con cautela. Hace 20 años. 21. Dijiste entonces que nunca podrías amar a otra mujer. Paul dejó su vaso. Helen, no, déjame terminar. Llevo mucho tiempo pensando cómo empezar esta conversación, componiendo un discurso, eligiendo palabras, y entonces me di cuenta. ¿Por qué? Ambos sabemos lo que está pasando. Sacó la carpeta con las pruebas que había reunido y la puso sobre la mesa. Paul ni siquiera la miró, ya sabía lo que contenía. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Helen. ¿De verdad quieres saberlo? No, pero tengo que preguntar. Se pasó la mano por la cara. Desde aquella tarde literaria. Estaba tan viva. Me recordaba a ti cuando eras más joven.
¿Por eso la llevas a nuestros sitios? ¿Al restaurante donde me propusiste matrimonio? ¿Al hotel donde pasamos nuestra luna de miel? No quería hacerte daño. ¿De verdad? ¿Qué querías? ¿Que no me diera cuenta? ¿Que siguiera fingiendo que me creo tus viajes de negocios y tus reuniones con editores? Paul se levantó y se acercó a la ventana. Estoy confundido. Te has vuelto tan desapegado. Todos estos años, solo trabajo, solo manuscritos. Y Jane me mira como tú solías mirarme. ¿Me he vuelto distante? Helen sonrió amargamente. ¿Has pensado alguna vez que fuiste tú quien dejó de verme? ¿Que fuiste tú quien convirtió nuestro matrimonio en una cómoda escenografía para tu carrera de escritor? No es justo. ¿Injusto? ¿Es justo comprarle joyas a tu amante con nuestra cuenta común? ¿Usar a nuestros amigos como tapadera es justo? Se levantó y se acercó a las estanterías. ¿Sabes qué es lo gracioso? Lo supe enseguida, desde la noche en que te vi mirándola. Solo que no quería creerlo. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? ¿Después de comprarle el anillo? ¿O después de regalarle la pulsera grabada? Paul se giró bruscamente. ¿Me estabas siguiendo? No necesitaba seguirte. Me bastó con abrir los ojos y ver lo evidente. Todo el mundo en la editorial lo sabe. Todos cuchichean a mis espaldas. No quería que se supiera así. ¿Cómo querías que pasara? ¿Que me fuera en silencio? ¿Hacer sitio a una nueva musa? Se hundió en una silla. Se rodeó la cabeza con los brazos. La amo. ¿Y por eso decidiste reescribir nuestra historia con una nueva heroína? ¿Los mismos lugares, los mismos gestos, las mismas palabras? Helen, por favor. No, ahora escucha. No voy a hacer una escena. No voy a gritar ni a tirar cosas. Solo quiero saber qué es lo siguiente. Paul levantó la vista. Me voy. ¿A su casa? Sí. Helen asintió. Bien. No te olvides de sacar tus borradores del estudio y esas fotos que has estado escondiendo en el cajón de tu escritorio. ¿Dónde has? Soy tu editora, Paul. Conozco todos tus escondites. Se levantó. Puedo quedarme en casa de David hasta que encuentre un piso. No te molestes. Seguro que Jane estará encantada de ofrecerte un techo. Paul empezó a subir a su despacho, pero se detuvo a mitad de la escalera. Lo siento. Yo también, respondió Helen. Siento que no tuvieras el valor de decir la verdad antes. Le oyó hacer las maletas escaleras arriba, apresuradamente, como si temiera cambiar de opinión. Una hora más tarde, la puerta principal se cerró en silencio. Helen se quedó sentada en el salón a oscuras, mirando el vino sin terminar en las copas. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Marta. ¿Cómo estás? Bien, escribió Helen. Acabo de terminar de leer una historia muy larga y predecible. La mañana comenzó con silencio. Por primera vez en 20 años, Helen no oyó el sonido de las llaves desde el estudio de Paul, no olió a café recién hecho, no encontró notas escritas a toda prisa sobre la mesa de la cocina. Caminó despacio por la casa, observando los signos de su ausencia. El perchero vacío del pasillo, donde solía colgar su chaqueta, la cama deshecha del dormitorio, los cajones abiertos del estudio. En la mesa había un vaso de vino sin terminar, no lo había guardado ayer. Todos en la editorial se cuidaron de hacer como si no hubiera pasado nada. Solo Susan puso sobre su mesa un croissant recién salido de la cafetería del otro lado del pasillo y le apretó el hombro en silencio. Señora Wright, la editora junior se asomó vacilante al despacho. Aquí está el manuscrito de la señorita Michigan. ¿A quién debo pasarle la edición ahora? Déjamelo a mí. Helen extendió la mano. Yo terminaré el trabajo. A la hora de comer, Martha entró con una botella de vino. Hoy trabajaremos en mi despacho. Se acomodaron en el pequeño sofá donde solían sentarse los autores. Martha sacó unos vasos. Siempre pensé que era un idiota, pero no creía que lo fuera tanto. Simplemente se enamoró. Helen se encogió de hombros.
¿No es eso lo que leemos todos los días en los manuscritos? La vida no es una novela, Helen. Por eso prefiero los libros. En casa la recibió una montaña de platos sin lavar. Paul solía hacerlo. Puso algo de música y se puso a limpiar, intentando no pensar en el hecho de que él probablemente estaba lavando los platos en el piso de Jane ahora mismo. Sara llamó. «Ven a mi casa. Abriremos vino y veremos películas tontas». «Esta noche no. Tengo que terminar de editar. El trabajo puede esperar». Yo no. El despacho de Paul aún olía a su colonia. Helen abrió la ventana para que entrara aire fresco. Sobre el escritorio estaban los borradores de su nueva novela que él no había recogido. Empezó a leer y de pronto se dio cuenta de que la protagonista se parecía mucho a Jane. Por la mañana llegó un mensaje de David. «Lo tengo. Me ha pedido que te diga que recogerá el resto de sus cosas este fin de semana». Helen no contestó. En su lugar, sacó viejos álbumes de fotos y empezó a recortar metódicamente a Paul de cada imagen. El resultado fue una extraña crónica. Ella sola contra un telón de fondo de vistas, ella sola en una mesa festiva, ella sola en el lanzamiento de su primer libro. Jane apareció en la oficina del editor, pálida, confusa, con un anillo en el dedo. Al ver a Helen intentó pasar de largo, pero ésta la llamó. «El manuscrito está casi listo. Vuelve mañana para revisarlo». El miedo brilló en los ojos de Jane. Quizá otro editor. «Yo empecé este trabajo, yo lo terminaré». Por la noche, su madre llamó. «Cariño, ¿cómo estás?» «Bien. Mucho trabajo. ¿Por qué no vienes el fin de semana?» «No puedo. Tengo que ordenar sus cosas». En realidad no había tocado las cosas de Paul. Estaban tiradas en el armario, camisas, pantalones, jerseys. Cerró la puerta e intentó no mirar en esa dirección. El sábado entró Martha con comida para llevar. «Has adelgazado». «Es que trabajo mucho». «No puedes esconderte detrás de los manuscritos para siempre». «¿Por qué no? Se me da bastante bien». Se sentaron en la cocina y Helen sintió hambre por primera vez en una semana. Martha hablaba de trabajo, de nuevos autores, de los planes de la editorial, evitando cuidadosamente cualquier mención a Paul y Jane. Por la noche Helen no durmió. Bajó al salón y empezó a repasar los libros de las estanterías, los cientos de volúmenes que habían reunido juntas, cada uno con una historia, un recuerdo, una dedicatoria. Los puso en cajas, todos los libros de Paul, todos autografiados por él, cualquier cosa que le recordara a él. Por la mañana llegó David para ayudar con las cajas. ¿A dónde van? A la biblioteca. Que les den un buen uso. Se quedó callado un momento y luego dijo, «Sabes, tiene remordimientos». «¿Por qué? ¿Por no haberse ido antes? ¿Por cómo salieron las cosas? Dile que lo use en su próxima novela». Esa noche, por primera vez, se sentó ante el ordenador para algo que no fuera trabajar. Abrió un documento en blanco y empezó a escribir su historia, sin adornos ni artificios literarios. La historia de una mujer que había pasado 20 años viviendo la vida de otra persona, editando los libros de otra persona y apoyando las ambiciones de otra persona. Sara llamó. «Te recojo el viernes. Nos vamos a la costa. Tengo trabajo». «A la mierda el trabajo. Tienes que irte». Helen quería decir que no, pero de repente se dio cuenta de que realmente lo necesitaba. Necesitaba alejarse de la casa donde cada cosa le recordaba el pasado. Necesitaba dejar de fingir que el trabajo podía llenar el vacío. El miércoles terminó de corregir el manuscrito de Jane. Era una buena historia, sincera, ingenua, esperanzadora, una historia sobre el amor que destruye la vida de otras personas, pero los propios amantes no se dan cuenta. Colocó la carpeta revisada sobre el escritorio de Susan. «Díselo a la señorita Michigan, dile que me tomo una excedencia». Ordenar el despacho de Paul fue más difícil de lo que Helen había previsto. A lo largo de 20 años se habían amontonado allí un montón de cosas,
Borradores, cuadernos, fotografías, cartas de lectores. Las ordenó metódicamente en cajas, para tirar, para regalar, para conservar. En el último cajón de su escritorio, bajo una pila de viejos manuscritos, encontró una carpeta de cuero. Dentro había un documento con un sello oficial. Helen empezó a leerlo y sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Era un testamento, hecho hacía 3 meses. Paul dejaba su casa común, comprada con dinero común, a Jane Michigan. Helen se hundió en la silla, apretando el documento entre las manos. Las líneas se desdibujaron ante sus ojos. En agradecimiento por la inspiración y el apoyo. Todos los derechos sobre el inmueble de la dirección. Sonó el teléfono, haciéndola estremecerse. Marta. ¿Cómo va la limpieza? He encontrado el testamento. La voz de Helen sonaba extrañamente tranquila. Le dejó la casa a ella. El silencio flotaba en el auricular. Ven a mi casa, dijo finalmente Martha. Ahora mismo. Tengo el número de un buen abogado. El despacho del bufete olía a cuero y café. La abogada, una mujer más joven de ojos atentos, estaba estudiando un documento. ¿Cuándo se compró la casa? Hace 15 años, con dinero común, escriturada a nombre de los dos. ¿Un acuerdo prenupcial? No. ¡Qué bien! El abogado sacó un cuaderno. Tiene los documentos de compra, extractos bancarios, pruebas de su participación financiera. Helen asintió. Siempre guardaba los documentos, un hábito profesional para una editora. En casa, abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con las escrituras de la casa. Cada pago, cada recibo, cada seguro, todo estaba ordenado por fecha. En la primera página había una foto de ella y Paul delante de la casa recién comprada. El teléfono volvió a sonar. El número de Paul. Dejó la llamada. 1 minuto después llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Helen no contestó. En su lugar abrió el portátil y empezó a elaborar una cronología. Cuándo se había comprado la casa, cuánto habían invertido, quién había pagado las reformas, cuándo se había redactado el testamento. Marta se acercó con una botella de whisky. No pudo haber hecho eso. Pudo haberlo hecho. Helen le tendió el documento. Y lo hizo. ¿Pero por qué la casa? ¿Por qué no el dinero, los derechos de autor? Porque es nuestra casa, nuestra historia. Quiere reescribirla con una nueva heroína. Se sentaron en el salón donde cada pieza había sido elegida conjuntamente, cada cuadro colgado con un esfuerzo compartido. La casa guardaba huellas de su vida en común. Aquí Paul había escrito sus mejores libros. Aquí habían recibido a amigos. Aquí habían hecho planes para el futuro. Por la mañana llegó un correo electrónico del abogado. Una lista de los documentos necesarios y un plan de acción. Helen empezó a reunir pruebas. Fotos, facturas, correspondencia con el agente inmobiliario, antiguas declaraciones de la renta. Sonó el timbre. David estaba en la puerta. Me pidió que le dijera... No, le interrumpió Helen. Ya está todo en manos de los abogados. Helen, él no quería... ¿No quería qué? ¿Darle nuestra casa a su amante? ¿O no quería que me enterara? En la oficina del editor se encontró con Jane. Se puso pálida e intentó pasar, pero Helen la detuvo. Felicidades por tu herencia. No entiendo. Pregúntale a Paul. Él te explicará cómo va a hacerte feliz con la casa de otro. Sara llegó por la noche. Te he encontrado un gran abogado inmobiliario. Ya tengo 1. 2 son mejor que 1. Se sentaron en la cocina a ordenar papeles. Sara, con su meticulosidad periodística, estaba elaborando una detallada cronología de los acontecimientos. ¿Sabes qué es lo más divertido? Helen estaba mirando un viejo contrato de compraventa. Ni siquiera me preguntó. Simplemente decidió que podía tratar nuestra casa como si fuera de su propiedad. Porque está acostumbrado a considerar tu vida como una prolongación de la suya. Por la noche Helen no dormía. Paseaba por la casa, tocando las paredes,
recordando cómo habían elegido el papel pintado, discutido sobre el color de la pintura, dispuesto los muebles. Cada habitación guardaba recuerdos. Aquí habían celebrado la publicación de su primer libro. Aquí ella había editado sus manuscritos. Aquí habían soñado con el futuro. Volvió a sonar el teléfono. Paul. Ella contestó. Lo siento, dijo él. Te lo compensaré. Es tarde, contestó Helen y colgó. Sobre la mesa estaba el testamento, unas cuantas hojas de papel que tachaban 20 años de vida en común. Lo volvió a meter en la carpeta. Ahora era una prueba para el tribunal. La primera vista estaba prevista para el martes. Helen llegó pronto. Su abogado había insistido en que repasaran todos los documentos una vez más. El pasillo del juzgado estaba inusualmente lleno. La noticia del juicio entre el famoso escritor y su esposa se había extendido rápidamente por los círculos literarios. Paul apareció acompañado de su abogado, un joven y ambicioso abogado de un prestigioso bufete. Jane caminaba un poco rezagada, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Helen se dio cuenta de que llevaba un traje nuevo, el mismo que usaba para las reuniones importantes en la editorial. En la sala, Marta se sentó justo detrás de Helen, como si intentara proteger a su amiga con su presencia. Sara se sentó junto a su cuaderno. Iba a anotar cada palabra, aunque había prometido no utilizarla en sus artículos. La sesión comenzó con una exposición de los hechos. El abogado de Helen presentó metódicamente pruebas de la propiedad conjunta de la casa, extractos bancarios, contratos, pólizas de seguros. Cada documento demostraba años de convivencia y decisiones financieras compartidas. El abogado de Paul intentó construir una defensa basada en su aportación creativa. Mi cliente escribía todos sus libros en esta casa. Su trabajo generaba los principales ingresos de la familia. ¿Y quién editó esos libros?, parloteó el abogado de Helen. ¿Quién proporcionó el entorno para la creatividad? Durante una pausa, Helen escuchó a dos periodistas hablando en el pasillo. Historia clásica. Un escritor de éxito cambia a su mujer por un joven pretendiente, dijo, y cede la casa a la amante, como una novela barata. Pasó de largo, agarrando con más fuerza la carpeta. En sus 20 años como editora, había leído docenas de historias similares, solo que ahora se encontraba a sí misma como heroína de una de ellas. Jane fue llamada a declarar. Parecía confusa, como si no hubiera esperado ser el centro de atención. Señorita Michigan, ¿cuándo se enteró del testamento? No lo sabía. Paul nunca dijo. ¿Pero hablaron de su futuro juntos? Hablamos de literatura, sobre creatividad, sobre el amor. ¿Sobre el amor en casa ajena?, protestó inmediatamente el abogado de Paul. Durante el descanso, Helen se encontró con Jane en el baño de señoras. Se estaba lavando las manos, evitando mirarse en el espejo. «Yo no le pedí que hiciera eso», dijo Jane en voz baja. «Lo sé», respondió Helen. «Eligió reescribir nuestra historia por su cuenta». La siguiente sesión comenzó con la intervención de Paul. Habló de una crisis creativa, de la necesidad de un cambio, de una nueva inspiración. Su abogado intentó presentar la casa como la fuente de energía creativa que necesita un escritor. Helen escuchaba, mirándose las manos. Todavía quedaba un rastro de su anillo de boda en el dedo anular. Se lo había quitado el día que encontró el testamento. Marta le susurró comentarios al oído. «Tiene un aspecto pésimo. Por lo visto la musa no es tan inspiradora en la vida real». Sara garabateaba en su cuaderno, mostrando de vez en cuando a Helen una nota sarcástica particularmente buena. Por la noche, después de la reunión, se reunieron en casa de Martha. Sara abrió el vino. ¿Viste la cara de Jane cuando se leyeron los términos del testamento? Parecía que realmente no lo sabía. Claro que no lo sabía. Martha sirvió el vino en copas. Pensó que era una bonita historia de amor y se encontró en el centro de un escándalo. Es todo lo que la editorial está discutiendo ahora. Sara sacó su teléfono.
Ya han aparecido los primeros artículos en blogs literarios. Helen no quería leer. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que esta historia se convirtiera en rumor y especulación, convertida en otra sensación social. Tal vez alguien incluso escribiría un libro sobre ella. La historia era demasiado buena para dejarla pasar. En casa, encontró un mensaje de Paul. Hablemos. Quizá podamos arreglar las cosas amistosamente. Le enseñó el mensaje al abogado. No contestes, le aconsejó este. Ahora todas las comunicaciones son solo a través de nosotros. Al día siguiente, en la oficina del editor, todos evitaron cuidadosamente establecer contacto visual con ella. Solo Susan puso un periódico fresco sobre la mesa con una nota sobre el juicio. Pensé que te gustaría saber lo que se está escribiendo. Helen hojeó el artículo. Hechos áridos mezclados con especulaciones dramáticas. Una historia de amor y traición digna de una novela. Quizá Paul ya había empezado a escribirla. La sala se quedó en silencio cuando Paul empezó a declarar. Helen le miró la espalda. Siempre se encorvaba ligeramente cuando estaba nervioso. Ese hábito era particularmente notable ahora. Señor Wright, explique al tribunal los motivos de su decisión. La voz del juez sonaba seca y formal. Estaba pensando en el futuro. Paul habló despacio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Helen es una editora de éxito, tiene un trabajo estable, y Jane se está iniciando en la literatura. Sentí una responsabilidad. Helen sintió que Martha le apretaba la mano. Sarah garabateaba algo furiosamente en su cuaderno. ¿Así que ha decidido asegurar el futuro de la señorita Michigan a costa de su esposa? No lo pensé de esa manera. Pensé que estaba tomando la decisión correcta. David, llamado como testigo, parecía inseguro. Contó cómo Pablo le había consultado sobre el testamento, cómo le había hablado de sus dudas. Dijo que tenía que cuidar de Jane, que Helen era fuerte, que podía con ello. En el intervalo Helen salió al pasillo. Desde detrás de la puerta entreabierta oyó hablar a Paul y Jane. ¿Por qué has hecho eso? No te he preguntado. Quería protegerte. ¿De qué? ¿De tener que hacer tu propia vida? Helen pasó en silencio. En el baño de señoras miró largamente su reflejo en el espejo. Durante 20 años había sido una retaguardia fiable, una editora, una esposa, tan fiable que su marido había decidido que ella podía soportar la traición. La siguiente testigo fue Martha. Habló de los años que Helen y Paul habían trabajado juntos, de su contribución al éxito del otro. Cada uno de los libros del señor Wright pasó por las manos de su esposa. No era solo una editora, era coautora de su éxito. El abogado de Paul intentó rebatir estas palabras, pero Martha no se inmutó. En la pausa para comer fueron a un pequeño café situado frente al juzgado. Sarah desplegó su cuaderno. ¿Sabes qué es lo interesante? Que realmente cree que hizo lo honorable. Noble a costa de otro. Martha negó con la cabeza. Helen bebió su café en silencio. Pensó en las tardes en que ella y Paul habían discutido sus manuscritos, discutiendo sobre los giros de la trama, buscando juntos las palabras adecuadas. Con qué facilidad había decidido que podía reescribir su historia común. Tras una pausa, Jane fue interrogada. Habló en voz baja, tartamudeando a menudo. No sabía lo del testamento. Nunca hablábamos de esas cosas. Paul hablaba de amor, de literatura, del futuro, pero no de dinero ni de bienes inmuebles. ¿Cuándo se enteró de la existencia del testamento? Cuando empezó el juicio. Me quedé de piedra. Helen miró a esta joven y se vio a sí misma en ella 20 años atrás, enamorada, creyendo en una hermosa historia. Solo que su historia resultó tener un final diferente. Aquella noche, en casa, sacó los viejos manuscritos de Paul, los primeros que había editado cuando se conocieron. Las páginas estaban llenas de notas, correcciones y comentarios. Su trabajo compartido, su éxito compartido. El teléfono sonó varias veces. Paul no contestó.
En su lugar, abrió el portátil y empezó a escribir la historia de una mujer que se perdió en el éxito ajeno y luego se encontró en la traición ajena. Por la mañana llegó un mensaje del abogado. Paul ofrecía un acuerdo. Helen le mostró el mensaje a Martha. ¿Qué te parece? Creo que por fin se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Pero era demasiado tarde. 20 años de convivencia no podían arreglarse con un acuerdo. 20 años de confianza no podían devolverse con una disculpa. En el tribunal, Helen miró a Paul y por primera vez lo vio sin ambajes. No era un escritor de éxito, ni un marido querido, sino un hombre que había decidido que podía controlar la vida de otra persona. El juez leyó la sentencia con voz uniforme e impasible. En el silencio de la sala, cada palabra sonaba con claridad y peso. El testamento se declara nulo, la casa queda en copropiedad. Paul no tenía derecho a disponer por sí solo de los bienes comunes. Helen se sentó erguida, mirando al frente. Sintió que Martha le apretaba el hombro, oyó que Sara susurraba algo aprobatorio, pero en su interior solo había vacío, una extraña sensación de estar incompleta, como si ganar en los tribunales no hubiera resuelto nada. Jane salió corriendo del vestíbulo, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. Paul intentó seguirla, pero se detuvo al encontrarse con la mirada de Helen. Había algo parecido al remordimiento en sus ojos, pero ella no creyó en su mirada. Los periodistas los rodearon en el pasillo del tribunal. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas, todo se fundía en un zumbido indescifrable. El abogado de Helen respondía a las preguntas con profesionalidad, mientras la propia Helen permanecía en silencio. SERA, Wright. ¿Cómo se siente tras su victoria? Comente la decisión del tribunal. ¿Qué piensa hacer con la casa? No contestó a ninguna de las dos preguntas. Martha y Sara formaron un escudo humano, ayudándola a dirigirse a la salida. Afuera llovía una fina llovizna. Helen levantó la cara hacia el cielo, dejando que las gotas se mezclaran con las lágrimas que por fin se había permitido. En el café frente al tribunal pidieron champán. Martha brindó por la justicia, Sara por un nuevo comienzo. Helen bebió sin probar bocado. La victoria no era en absoluto lo que ella había imaginado. Su teléfono vibraba sin cesar. Felicitaciones de colegas, mensajes de amigos, llamadas de periodistas. Lo apagó. Ahora quería silencio. En casa, Helen se quedó un buen rato en el pasillo, mirando las paredes, los cuadros, las estanterías. Todas estas cosas eran ahora oficialmente de su propiedad compartida. Pero la casa ya no le parecía un hogar. Se había convertido en un campo de batalla, un trofeo en una guerra que ella no quería librar. Martha llegó por la noche con comida para llevar y una botella de vino. ¿Celebrando? ¿Celebrando qué exactamente? Helen estaba ordenando los papeles que había traído del juzgado. El hecho de que mi marido intentara darle nuestra casa a su amante, o porque el tribunal reconoció lo obvio. El hecho de que no le dejaras hacerlo. A la mañana siguiente, en la oficina del editor, fue recibida con aplausos. Susan puso periódicos frescos sobre la mesa. La historia del juicio había aparecido en las portadas de las secciones literarias. Famoso escritor pierde juicio por una casa, rezaba un titular. Prevaleció la justicia, afirmaba otro. Triángulo amoroso inmobiliario, ironizaba un tercero. Helen apiló los periódicos y los apartó. Su victoria ya era de dominio público, convertida en otra sensación social. Jane no se había presentado en la editorial. Su manuscrito yacía sobre el escritorio de Helen, una historia de amor poco editada que ahora parecía ingenua y predecible. Paul le envió un mensaje. ¿Podemos hablar? Ella no respondió. ¿De qué había que hablar? De cómo había planeado su futuro sin pedirle su opinión, de la facilidad con la que había decidido reescribir su historia común. Por la noche, Helen paseó por la casa, tocando cosas, recordando las historias asociadas a cada una de ellas.
Aquí habían celebrado la publicación de su primer libro. Aquí habían discutido sobre los giros argumentales de sus novelas. Aquí habían hecho planes para el futuro. Ahora esos recuerdos le parecían ajenos como fotogramas de una película que había visto una vez. Ganar en los tribunales no le devolvía el pasado, no curaba la traición. Por la noche no podía dormir. La casa estaba demasiado silenciosa. El silencio que antes la tranquilizaba ahora la presionaba. Bajó al estudio de Paul y encendió la luz. Sus borradores, cuadernos y fotografías seguían sobre la mesa. Helen abrió su portátil y empezó a escribir, no para editar el texto de otro, sino para crear el suyo propio. La historia de una mujer que ganó un juicio y perdió su casa, porque un hogar no son paredes ni títulos de propiedad. Un hogar es un fideicomiso que no se puede recuperar por orden judicial. Por la mañana, Sara llamó. ¿Has visto las noticias? Ahora eres una heroína local. ¿Heroína de qué? ¿Una historia cursi sobre un marido infiel? Una historia sobre una mujer que no se dejó manipular. Pero Helen no se sentía una heroína. Se sentía cansada. La victoria se sentía como una derrota, igual de amarga, igual de vacía. En el buzón encontró una carta de Jane, unas líneas escritas con su conocida letra rizada. Lo siento, no sabía lo del testamento, no quería hacerte daño. Helen dobló la carta y la metió en el cajón del expediente. Otra prueba, otra parte de la historia que ya no importaba. Helen llamó al agente inmobiliario después de una noche en vela. La decisión llegó de repente. Se despertó al amanecer con la clara conciencia de que ya no podía seguir viviendo en la casa. La casa se había convertido en un museo del pasado, donde todo le recordaba la traición. La agente inmobiliaria llegó una hora más tarde, una mujer enérgica con un portapapeles y una cámara. Recorrió las habitaciones, tomando notas y fotos, evaluando el mobiliario y la distribución. Buena ubicación, barrio prestigioso. Casas como esta no permanecen mucho tiempo en el mercado. Helen la siguió en silencio, mirando su casa por primera vez a través de los ojos de un extraño. El amplio salón con ventanal, el estudio con estanterías empotradas, la acogedora cocina con vistas al jardín. Todas las cosas que antes se habían elegido con cariño, ahora figuraban en la lista de ventajas para los posibles compradores. Marta llegó en cuanto se enteró de la decisión de Helen. ¿Estás segura? Por primera vez en mucho tiempo. Se sentaron en la cocina, ordenando los armarios. Cada taza, cada plato guardaba recuerdos. Desayunos de domingo, largas conversaciones tomando el té, cenas de vacaciones. Helen ordenó metódicamente la vajilla. Venderla, regalarla, tirarla. El estudio de Paul resultó ser el que más trabajo daba. Libros, manuscritos, borradores, 20 años escribiendo juntos. Sara trajo cajas y ayudó a empaquetar la biblioteca. ¿Qué vas a hacer con sus manuscritos? Se los enviaré a David, que se los dé a Paul. En el entresuelo había álbumes de fotografías de su boda. Helen los hojeó y los guardó en silencio en una caja para la tienda de beneficencia. Los recuerdos también podían venderse. Quizá sirvieran más a alguien. El agente inmobiliario llamó 3 días después. Había llegado el primer comprador potencial. Una familia joven con hijos que buscaba una casa en un buen barrio. Helen les enseñó las habitaciones, respondiendo a sus preguntas sobre la distribución y las comunicaciones. La mujer miró con interés los armarios empotrados del estudio. «Aquí se podría hacer una guardería», le dijo a su marido. «Mira cuánta luz hay». Helen asintió con la cabeza. Ella también había soñado alguna vez con un cuarto infantil en esta habitación. Ahora sería el lugar donde viviría la familia de otra persona, haciendo sus propios planes, creando sus propias historias. Paul había llegado después de enterarse de la venta de la casa. Se reunió con él en el salón vacío. La mayoría de los muebles ya se habían vendido. ¿Por qué? Miró a su alrededor como si no reconociera la habitación. Porque esto ya no es una casa. Es un campo de batalla que ambos perdimos.
Él intentó decir algo, pero ella negó con la cabeza. «Coge tus cosas. Están en cajas en el garaje». Sara estaba ayudando a organizar una venta de garaje. Los vecinos pasaban, miraban las cosas, preguntaban precios. Nadie mencionó el juicio ni el escándalo, una pequeña cortesía de la vida suburbana. Helen vendió su pasado pieza por pieza. Muebles, vajilla, libros. Cada cosa vendida parecía dejar sitio a algo nuevo. Aún no sabía qué era, pero sentía que era lo correcto. Jane envió un mensaje. «Me enteré de la venta de la casa. Lo siento». Helen no respondió. El perdón era un bien demasiado complicado para ofrecerlo en una venta de garaje. Por las tardes se sentaba en el salón, casi vacío, a trabajar en su libro. Era una historia diferente a la que estaba acostumbrada a editar. Nada de romances, solo el relato sincero de una mujer que aprendía a vivir de nuevo. El agente inmobiliario llamó con buenas noticias. Una joven familia estaba dispuesta a comprar la casa. El precio era superior al del mercado y querían mudarse lo antes posible. ¿Cuándo pueden desalojar la casa? En una semana. Marta les ayudó a empaquetar las últimas pertenencias. ¿A dónde ahora? De momento, al piso que he alquilado en el centro, y luego ya veremos. La última tarde Helen paseó por la casa vacía. Las habitaciones parecían más grandes sin muebles. Los pasos retumbaban en las paredes. Subió al estudio donde había pasado tantas tardes editando los manuscritos de Paul. Ahora sería el cuarto de los niños. Una nueva historia, una nueva vida. En el alféizar de la ventana encontró una vieja fotografía de ella y Paul el día que compró la casa. Recordó aquel día, sus sueños, sus planes, sus esperanzas. La foto fue a parar a la última caja. Otro recuerdo que ya no tenía poder sobre su futuro. El aeropuerto estaba desacostumbradamente tranquilo para la hora de la mañana. Helen estaba sentada en la sala de espera, mirando el horario de vuelos. Su vuelo a Londres salía dentro de 2 horas. A su lado llevaba una pequeña maleta con todo lo que había decidido llevarse a su nueva vida. Martha insistió en despedir a su amiga. «No puedo creer que estés haciendo esto». «Yo tampoco», sonrió Helen. «Pero sabes, por primera vez en mucho tiempo me siento libre». Una editorial de Londres le ofreció el puesto de redactora jefe. Había recibido la oferta antes de todo el asunto de la casa y el juzgado, pero entonces ni siquiera se lo había planteado en serio. Ahora le parecía la solución perfecta. Sara vino a despedirse trayendo croissants recién hechos de su cafetería favorita. «Prométeme que escribirás, y no solo correos del trabajo». «Lo prometo». Su manuscrito estaba casi terminado. La historia de una mujer que se pierde y se reencuentra a sí misma. No era una historia de amor, ni un drama de traición, sino un relato sincero de cómo la vida a veces te obliga a empezar de nuevo. El teléfono vibró. Un mensaje de Paul. «He oído que te vas. ¿Podemos vernos antes de tu vuelo?» Helen no contestó. Ya se habían dicho todas las palabras, se habían puesto todos los puntos sobre las íes. Su historia no había terminado en los tribunales ni con la venta de la casa, sino en el momento en que él decidió reescribirla sin su consentimiento. El anuncio del compromiso de Paul y Jane apareció en las noticias. Helen hojeó las noticias sin detenerse. Sus vidas ya no le preocupaban. Marta sacó un pequeño paquete. «Ábrelo cuando vueles». «¿Qué contiene?» «Ya lo verás. Recuerda que a veces el final es solo el principio». Se anunció el embarque de su vuelo. Helen abrazó a sus amigos y prometió llamarles y escribirles. Se dirigió a la terminal sintiéndose extrañamente ligera, como si estuviera dejando atrás no solo la ciudad, sino todos los pesados recuerdos de los últimos meses. En el avión, sacó su portátil y abrió el último capítulo de su libro. Las palabras caían sobre la página con facilidad, como si lo hicieran solas. La historia llegaba a su fin, no como en las novelas, sino como en la vida real. Londres la recibió con lluvia. Helen estaba de pie junto a la ventanilla del taxi,
mirando las calles desconocidas. Aquí no había recuerdos, ni lugares comunes, ni historia que reescribir. Solo un borrón y cuenta nueva y la oportunidad de empezar de nuevo. El pequeño piso que había alquilado en el barrio de Notting Hill olía a pintura fresca y muebles nuevos. No había rastro de una vida pasada. Todo era nuevo, suyo. Deshizo la maleta y sacó el regalo de Marta. Dentro había un cuaderno encuadernado en piel. En la primera página ponía «Para nuevas historias». Helen puso la tetera en el fuego y se asomó a la ventana. Abajo, la ciudad, desconocida para ella, bullía de vida. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, a recorrer sus rutas, a vivir sus historias. Sonó el teléfono de su nuevo editor. «Bienvenida a Londres. ¿Lista para empezar a trabajar?» «Más que preparada», respondió, abriendo su nuevo cuaderno. «Creo que tengo algunas ideas interesantes». Por la noche escribió una breve carta a Marta. «Estoy en casa. Es extraño decir eso de un lugar en el que nunca he estado, pero supongo que así es como se siente un verdadero hogar, como el comienzo de algo nuevo». Seguía lloviendo fuera de la ventana, pero a Helen no le molestaba. Al fin y al cabo, las mejores historias empiezan en días lluviosos.